Entonces, acá en Photoshop vamos a tener la herramienta del degradado. Ahora sí, con razón no me salían las marquitas. Cuando agarramos esta herramienta por primera vez, les va a aparecer por defecto en blanco y negro el degradado. Nosotros desplegamos y tenemos acá la lista con distintos estilos. Estas opciones varían dependiendo de la versión que tengan ustedes de Photoshop, ya que si yo me voy a la versión CS6, es igualmente un archivito. Vamos a ponerle un tamaño grande. Voy acá con la herramienta degradado. Al desplegar la lista me encuentro con estos degradados que ya están armados. En versiones más nuevas tenemos otros estilos, otra combinación de colores e incluso tenemos una categoría donde están todas las carpetitas que me dice, bueno, estos son degradados azules, estos son púrpuras, estos son rosas, y así con cada uno de los grupos. Si mantengo presionada la tecla control, al hacer un clic en la pequeña flechita se despliegan, o sea, se abren todas las carpetas mostrándome la lista de degradados completa. Si yo me posiciono nuevamente en este pequeño triangulito, con la tecla control presionada hago un clic, se contraen y se podría decir que se cierran esas carpetas. En vez de estar abriendo una por una y cerrando una por una, con la combinación control y un clic, o sea con el botón izquierdo, el principal, ahí vemos que se abre todo. Entonces hay ciertas diferencias entre versiones más nuevas y versiones anteriores, porque acá ya tenemos un montón de opciones, un montón de rellenos ya armados. En cambio, en versiones anteriores nosotros tenemos que tomarnos el trabajo de estar creándolos. Ahora bien, en el proyecto que tenemos que hacer tenemos este fondo, donde tenemos el fondo celeste, blanco y amarillo. A pesar que tenemos una lista importante de degradados, en el momento que lo abrimos, esa combinación, o sea, ese degradado, no lo tenemos en las versiones más nuevas. Por el contrario, si yo abro la versión CS6 y despliego la lista, vemos que acá está el relleno, llamado cromo. En el momento que hacemos un clic, recuerden donde mantenemos presionado y arrastramos, o sea, la dirección, por ejemplo, voy a arrastrar hacia abajo. Nosotros hacemos, donde mantenemos presionado es el color que se encuentra a la izquierda, o sea, ese color principal. Y después cuando arrastramos y soltamos, me va a estar rellenando con el color que se encuentra a la derecha. Entonces acá tenemos ya armado lo que es el degradado. Nosotros después tenemos que darle la dirección correspondiente para que quede tal cual como está en el dibujo, pero ya lo tenemos listo. ¿Qué ocurre con las versiones más nuevas? Obviamente tenemos la posibilidad de armar ese relleno. O sea, yo puedo venir acá en el degradado, hacer un clic y desde acá podemos modificar el color. O incluso podemos venir acá, seleccionar y tomar como referencia uno base, ese, bueno, a ver, en base a estos azules, no sé, me gusta este tono de azul que está acá. Bueno, en base a este tono de azul lo voy a tomar como referencia. La base es de color, vamos a mirarlo, es blanco. E incluso hay un blanco en el medio, así que hago doble clic y le cambio el color a blanco. Y después acá en el medio, más o menos, a esta altura, lo dejo en blanco y a esta altura pongo este amarillo medio marroncito, tipo dorado. Bueno, vamos a OK, pongo OK y acá no es la misma, no son los mismos tonos de color, pero más o menos lo podemos conseguir, o sea, lo podemos crear. Tendríamos que ver bien qué tono
de azul es, para saber exactamente qué azul tiene, lo que se puede hacer es agarrar esta imagen, llevarla al Photoshop y capturar, o incluso yo puedo sacarle una foto, presionar la tecla Implant, que es imprimir pantalla en el teclado. Acá lo pego y con el cuentagotas puedo capturar estos colores. Por ejemplo, este tono de azul es este mismo. Acá me aparece cuál es el código de ese color. Yo puedo copiarlo, venir acá, degradado, doble clic en el cuadrito y pegar acá el color. Ok, entonces ahí ya conseguí el azul. Ok. Vengo acá. Bueno, este yo sé que es blanco. Vuelvo con el cuentagotas. Y capturo este tono de marrón. Me fijo en el código, me lo copio y hago todo ese proceso para poder armar y que me quede exactamente igual. Doble clic y pego ahí la muestra. Y ok. Y así con cada uno. Obviamente esto lleva muchísimo más tiempo, es un proceso súper largo. Eso es si yo quiero armar el degradado tal cual como está ahí. Pero nosotros podemos conseguir, o sea, podemos activar este degradado que tiene acá, o sea, que viene por defecto en las versiones anteriores, también lo podemos activar en las versiones nuevas. Desde acá, nosotros tenemos estos que vienen por defecto. Pero si yo voy al menú Ventana y me voy a Degradados, acá tenemos la lista, pero en la parte inferior tenemos estos botoncitos que nos permiten añadir, crear y eliminar un grupo. El panel de degradados tenemos acá un botoncito que tiene unas pequeñas rayitas, que ese es el sería algo así como el botón de opciones del panel de degradados. Hago un clic y de la lista desplegable hay una opción que se llama degradados heredados. ¿Sí? Fui acá y en la lista me voy a degradados heredados. Se agregó una carpeta al final de todo. Voy a abrirla. Tenemos una lista más, aparte de los colores que ya venían acá. Y hay una carpetita que dice degradados predeterminados heredados. Lo abro y acá aparecen los degradados que venían por defecto en las versiones anteriores. Y entre ellas tenemos el cromo. Lo tengo presionado y ahí lo puedo utilizar. Este proceso lo tienen que hacer más que nada en versiones nuevas. Menú Ventana, Degradados, van al botoncito de menú, Degradados heredados y automáticamente con solo hacer clic se les va a agregar esta carpeta. Esto solo para las versiones nuevas, porque si yo por ejemplo en Photoshop CS6 voy al menú Ventana, el panel degradado no lo tenemos acá, ¿sí? Por eso siempre la aclaración que es para versiones nuevas ese proceso. Las anteriores ya lo tienen. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Cómo encontrar y cargar el degradado? ¿Algún pasito donde se hayan perdido? Aquí. Bien. Bien. Pique. Ahora, para usar el degradado, ya por ejemplo ahí ya lo tengo, ya está listo. Nosotros mantenemos presionado, recuerden como les comenté, tiene esta disposición. Depende de donde mantengamos presionado, va a tomar como referencia primero el color que está ubicado en esta posición y cuando soltamos
va a tomar como referencia este tono de color. Entonces significa que si yo arrastro desde acá, desde la izquierda hasta la derecha, empezaría en azul y terminaría en ese tono naranja. Entonces vamos a probar. Mantengo presionado, arrastro y vemos cómo empezó en azul y en naranja. Y dependiendo el ángulo, o sea, la dirección que nosotros le indiquemos, es como se va a estar rellenando. A mí me gustaría que quede como la imagen, tal cual como está acá. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Dependiendo de el cursor, como nosotros lo estemos utilizando, no hace falta una línea guía para saber que esta línea no está recta. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Hay dos opciones. Opción número 1. En vez de usar la herramienta degradado y crear nosotros el degradado, vamos a ir al menú capa, nueva capa de relleno, y acá tenemos la opción degradado. Ahí ponemos OK. Y acá en degradado vamos a la lista, voy a apretar control y un clic para contraer todos. Y acá lo tenemos. No importa la ubicación, eso se puede cambiar. Haciendo un clic acá en el panel degradado, fíjense cómo regresamos. Acá elegimos, hacemos un clic y para cerrar esta lista hacemos un clic en relleno degradado. Y podemos sacar esa lista. Entonces, acá podemos controlar en estas opciones, por ejemplo, el ángulo. Acá está en 90. Si yo, por ejemplo, le pongo, puedo escribir menos 90, automáticamente gira. O dejarlo tal cual como está en 90 y activar la opción que dice invertir. O sea, ni siquiera hace falta venir acá y escribir un valor. Entonces automáticamente ya tenemos una capa de degradado. ¿Qué ventaja tenemos con la capa de degradado? A diferencia de agarrar la herramienta de degradado y dibujarlo. Primero, nos va a salir derecho, sí o sí. Segundo, si a mí no me gusta el degradado, puedo ir acá al panel de capas, hacer doble clic en el degradado y cambiarlo, en caso que no me guste, cambiarlo por otro distinto. Simplemente haciendo clic, fíjense cómo automáticamente se va insertando. En este caso tenemos que usar este sí o sí. O un clic en cualquier otra parte para poder cerrar ese pequeño panel. Hacemos un clic acá. Un clic acá en lo que es el degradado. Y desde acá también podemos cambiar, por ejemplo, la ubicación de los colores. Decir, bueno, quiero un poco más de blanco y fíjense cómo se va automáticamente cambiando. Si lo cambio desde acá, ahí va cambiando todo. Vamos a poner cancelar. Después acá tenemos una opción llamada escala. Si nosotros disminuimos la escala, fíjense cómo va cambiando la distribución de lo que es el relleno. Se va haciendo cada vez o más chiquito o se va expandiendo el color de relleno. Vamos a aumentar un poquito. Ahí está. Y ponemos OK. En este caso sí, vamos a eliminarlo. Insertamos una capa vacía y voy con el degradado. ¿Qué pasa? A mí me gustaría que, por ejemplo, no esté justo en el medio la distribución, o sea, que esto no quede acá en el medio. Quisiera cambiarlo, bajarlo un poquitito más. Teníamos la opción dentro de lo que es el editor de degradados, donde podíamos ir desplazando estos manejadores. Entonces podemos decir, bueno, quiero que esté un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero esto también lo podemos controlar con la herramienta degradado.
Si yo mantengo presionado y arrastro, nos va a pasar esto. Depende del pulso de cada uno, podemos conseguir que quede recto. La forma de hacerlo es mantener, mientras estamos acá creando el degradado, mantener presionada la tecla Shift o la tecla Mayús del teclado. De esa manera sabemos que no va a quedar totalmente recto. Entonces acá podemos, en vez de empezar desde arriba, voy a empezar un poquito más abajo. Shift y arrastro. Fíjense cómo va bajando. Shift y arrastramos. Ahí está. Entonces son distintas maneras de trabajar con el panel de degradados. Pueden usar la herramienta degradado. Siempre lo más recomendable es hacerlo en una capa nueva para poder después eliminarla en caso que no nos guste. O nueva capa de relleno degradado. Ponemos OK y le asignamos acá el degradado. Siempre recordando que podemos invertirlo, podemos acceder al editor de degradado desde este punto. Y si yo quiero bajar esta línea, entonces desplazo todo un poquito más abajo. Fíjense cómo ahí lo bajé. Y vemos el cambio en el momento, cosa que no ocurre cuando hacemos una capa de cero. En el caso de la capa de cero, hasta que no lo terminamos, no sabemos cómo va a quedar. Entonces son dos maneras distintas de trabajar con los degradados. Como siempre les digo, ustedes van a decidir después cómo quieren trabajar, o sea, lo que les haya resultado más cómodo y práctico. Depende lo que quieras hacer, porque en el caso de Photoshop es para trabajar con imágenes más que nada. Y en el caso de Corel se pueden importar imágenes, pero no tenés las mismas herramientas que Photoshop para continuar trabajando con ella. Si yo quiero usar esos dos programas, yo lo que tendría que definir es decir, bueno, no sé, quiero armar una publicidad para una red social. Estoy trabajando en Corel, pero de repente necesito una imagen, sacarle el fondo. Entonces puedes hacer el proceso en Photoshop. Vas a Photoshop, le sacas el fondo a la imagen, la guardarías en formato PNG para que te conserve la transparencia, y después esa foto la utilizas en Corel, ¿sí? Pero la forma de utilizarlos es distinto. Corel es para dibujo y Photoshop es para imágenes. Podés traerlo, los diseños, los de Corel los podés llevar a Photoshop, los de Photoshop los podés llevar a Corel, pero no es que podés continuar modificando o editando. Si yo hago un dibujo en Corel y me lo llevo a Photoshop, es una imagen, o sea, no puedo modificar los nodos ni las curvas que ya están hechas. Si yo una imagen le saqué el fondo con Photoshop y me lo llevo a Corel, en Corel no puedo continuar borrando ese fondo. Tengo que trabajarlo cada uno en el programa que corresponde. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda? Aquí. Bien. Bueno. Entonces acá vimos cómo trabajar con el degradado. Esto lo voy a cerrar porque en realidad el archivo, podemos ver que el terminado no es cuadradito. Así que vamos a hacer uno nuevo. Yo voy a trabajar con estas medidas, 1280 por 1024 o puede ser 1920 por 1270. Esa sería muchísimo más grande. 1920, 1270. Ahí lo tenemos apaisado. Y acá voy a hacer, me voy a capa, nueva capa de relleno y voy a hacer mi degradado. Una vez que activamos los degradados heredados, ya quedan activados para el resto de los proyectos. No necesitamos activarlo constantemente. Voy a editarlo, voy a reducir un poquito.
lo tenemos un poquito más abajo. Listo. Le podría poner un poquito más de cielo. Listo. Súper importante, una vez que hagamos una parte, por más chiquita que sea, si solamente hicimos el fondo, no importa, guardamos el proyecto. Voy a guardarlo acá. No tengo Photoshop. ¿Qué pasa? Ahí Photoshop. Vamos a ponerle bola 8. Pueden poner el nombre que quieran, lo importante es que esté guardado. Bueno, ahora. A continuación, necesitamos hacer la esfera. Vamos a estar trabajando con varias capas. Siempre lo recomendable es no utilizar una sola capa y en esa hacer todo. Porque obviamente hay cosas que no van a quedar bien a la primera y tenemos que hacer varios intentos. ¿Sí? Esto es prueba y error. Esto para arriba, pues no lo voy a hacer. Y acá vamos a crear una capita totalmente nueva. Para hacer la esfera hay dos opciones. Siempre va a haber una opción más sencilla que la otra. Opción número 1. Ir a la herramienta de selección. Nosotros tenemos uno que es el marco elíptico. Mantengo presionado. Y recuerden, para que quede circular, mantenemos presionada la tecla Mayús o la tecla Shift mientras lo estamos dibujando. Una vez que lo tenemos, vamos a edición, rellenar y acá donde dice contenido negro. Desplegamos, tenemos distintas opciones y acá elegimos negro. Y OK. Selección, deseleccionar. Y ahí ya tenemos nuestro circulito creado. Con transformación libre podemos hacerlo más grande o más pequeño. Esa es la opción número 1. Chauchis. Opción número 2. Nosotros tenemos acá por defecto, lo estamos visualizando, tenemos el rectángulo. Hago clic derecho y vamos a elipse. Una vez que nosotros seleccionamos esta figura, nos aseguramos, por las dudas, que esté activada la opción forma. Y acá en relleno, que esté en color negro. Hacemos, en caso de esté en otro color diferente, hacemos un clic en la pequeña miniatura y acá nos muestra distintas opciones. Donde en este caso elegimos la segunda opción, que es para los colores uniformes. Todo dependerá de la figura. Si yo quiero que mi forma tenga un relleno degradado mientras lo estoy dibujando, le defino la opción de relleno degradado. En este caso, con la primera opción de color uniforme, me alcanza. Este recuadro, que tiene esa línea diagonal, me indica que no va a tener relleno. En el caso del trazo, lo más probable es que en el trazo puede ser que tengan un color, y nos aseguramos, ahí sí, de elegir el primer recuadro, para decirle, no quiero que tenga trazo. El trazo sería el borde. Entonces ya tengo definido que va a ser una forma y ya le indiqué el color de relleno. ¿Qué pasa si yo no le indiqué el color de relleno que va a ser negro y lo hago verde? Entonces vamos a dibujarlo, Shift presionado para mantener las proporciones y ahí vemos ya directamente el círculo. Esta figura está seleccionada, así que yo puedo ir directamente y cambiarle el color de relleno. Si no se lo cambié al inicio, se lo puedo cambiar después, no hay problema. Para moverlo, usamos la herramienta mover. ¿Y qué pasa si yo quiero ir probando otras opciones de las que tenía acá
para mi figura. Con la herramienta mover simplemente estamos desplazando los píxeles, o sea, el contenido de esta capa. Así que acá vamos a utilizar la herramienta selección de trazado. Así que aquí, selección de trazado, y fíjense que no solamente me permite desplazar la figura, sino que además me activa las opciones como es el color de relleno, color de trazo, grosor del trazo, tipo de línea y después otras propiedades como el ancho y el alto. Entonces desde acá podemos cambiarle el color por algunos de los que se encuentran acá, o usamos el selector de colores. Ponemos OK y ahí ya lo tenemos. En el caso del trazo, al hacer un clic, si le asigno un color y le doy un grosor, ahí tenemos. Vamos acá a mover y acá tenemos la figura. Es como si dibujáramos con Corel, Illustrator o con Paint. Entonces, cuando nosotros armamos formas, o sea, dibujos, para continuar editándolo, usamos seleccionar trazado. Vamos acá, ninguno. Y ahí lo tenemos, listo. Supongamos que yo quiero que quede en el medio. Pues de repente digo, me quedó dibujado y lo terminé dibujando acá, lo quiero traer al medio de la pantalla. En versiones nuevas de Photoshop, con la herramienta mover, esto es importante porque en otra herramienta no va a aparecer, activamos la herramienta mover y aparecen acá algunas opciones de alineación y distribución y hay unos 3 puntitos acá. Hacemos un clic y acá me dice alinear con selección. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo varias capas seleccionadas, puedo alinearlas y distribuir el contenido para que quede un poco más prolijo. Desplegamos selección y elegimos la opción lienzo y podemos ver que ahora se activaron unas opciones que son las mismas que se encuentran acá. Entonces, si yo tengo activada la opción alinear con lienzo, significa que yo voy a poder alinear y posicionar este elemento dependiendo del tamaño de mi hoja. Por ejemplo, si yo quiero alinearlos en el borde derecho o en el borde izquierdo, acá por ejemplo hacemos un clic y vemos cómo se alinea y se queda pegadito en el borde. Puedo alinearlo a la izquierda. También podemos alinearlos en la parte superior e inferior. Entonces hacemos un clic y vemos cómo automáticamente se va alineando. Nosotros podemos, en este caso, yo voy a elegir la opción centros horizontales y fíjense cómo se quedó en el medio de la hoja. Así como tenemos centros horizontales, tenemos los centros verticales. Y vemos cómo quedó justo en el medio del documento. En este caso, en realidad no va justo en el medio, en centros verticales, pero sí en centros horizontales. Voy a volver un chiquitín para abajo. Pero ahí conseguimos que esté justo en el centro de nuestra hoja. En versiones anteriores, nosotros no podemos conseguir eso. Acá lo hice en el fondo. Voy a hacer una capita. Relleno negro. Vamos a moverlo. Ahí lo tenemos. Para poder alinearlos, fíjense que tenemos las opciones de alineación, pero se encuentran desactivadas. Si yo voy hasta la opción de capa, tenemos distintas opciones de capa, pero ninguna que nos permita alinear directamente con el otro elemento. A no ser que yo tenga 2 capas seleccionadas, Shift
y un clic en la otra capa, fíjense cómo recién ahora se activaron las opciones de alineación. Ahí lo tenemos, alineado a la izquierda, a la derecha, en la parte superior, en la parte inferior. O alineación, en este caso vertical y alineación horizontal. Pero sí o sí tenía que seleccionarlo. Como el fondo está bloqueado, entonces por ese motivo no le afecta en mucho. Para que te lo tengan presente, en versiones anteriores sí o sí había que hacer este proceso. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos con las alineaciones? Good. Bueno, ya tenemos lista lo que es la primera parte. Acá abajo tenemos una sombra proyectada de lo que es la parte de la esfera. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí, acá. Nosotros sabemos que si voy a opciones de fusión, tenemos sombra paralela. Vamos a aumentar la opacidad para poder verlo. La sombra paralela se proyecta, pero... se me fue la mano, ahí está. Pero vemos que la dirección es como si estuviera en una pared. O sea, se está proyectando la sombra en la pared. Nosotros en este caso necesitamos que la sombra esté proyectada en el suelo, o sea, en la base. Esto es algo que hay que tener presente, sobre todo cuando hacemos un montaje, un collage y colocamos elementos que en realidad no están en una foto y los colocamos. Tener presente que obviamente van a necesitar una sombra. Entonces acá para hacer la sombra puedo ir, la opción más rápida es dibujar una elipse y la dibujamos acá en la base, pero asegurándonos que sea una elipse. En este caso va a estar deformada, así que no apretamos Shift ni nada, simplemente lo dibujamos así deformadito. Ahí está. Acá le podemos cambiar el orden. Vamos a bajarlo. Y lo que vamos a hacer es cambiarle la opacidad de la capa de la elipse 2. Es más, le podemos cambiar el nombre y podemos llamarlo sombra. Y acá en vez de elipse 1 podemos ponerle bola 8. O bola 9. Ahí está. Activamos sombra y bajamos un poquito el nivel de la opacidad. Lo que tiene bueno es que nosotros podemos controlar la posición y la apariencia que va a tener la sombra. Si va a estar así posicionada, si va a estar en esta dirección. Entonces ahí más o menos quedaría. El nivel de opacidad, eso cada uno lo va ajustando. El hecho de que yo lo ponga en un porcentaje no significa que siempre tiene que ser ese porcentaje. Cada uno va mirando y dice, bueno, a ver, lo quiero que sea un poco más tenue, que sea un poco más intenso. Eso después lo van modificando ustedes. El tema es el siguiente. Hice el círculo, la elipse, le bajamos la opacidad. Listo. Pero me está faltando algo más. Las sombras, por lo general, en la vida real, no son tan remarcadas. O sea, no tienen el borde tan resaltado. Está el borde un poco desenfocado. Y nosotros tenemos un filtro en Photoshop. Acá en el menú filtro tenemos una opción llamada desenfocar. Y uno de los desenfoques más conocidos dentro de lo que es el ámbito de diseño es el desenfoque gaussiano.
En el momento que hacemos un clic, Photoshop en las versiones nuevas nos da 3 opciones, que esto lo vamos a ver también en la versión CS6, a ver qué es lo que ocurre. Antes de continuar, me avisa, debe rasterizar esta capa de forma o convertirla en un objeto inteligente. Y me hace una aclaración, si la rasteriza, no podrá seguir editándola como si fuera una forma. ¿Qué quiere decir rasterizarla? Si se fijan bien, esta capa tiene un pequeño icono que me indica que no es una capa normal, o sea, no es una capa común, sino que es una capa de tipo forma. Lo mismo ocurre con los textos. Voy a cancelar. Cuando nosotros agarramos la herramienta de texto y hacemos un clic, ahí se crea una capa de tipo texto. Entonces, en el caso de la sombra, como es una capa de forma, al desenfocarlo, me da estas opciones. Vamos a rasterizarlo, a ver qué es lo que ocurre. Presiono rasterizar. Fíjense cómo desapareció el icono que antes estaba en la capa y ahora es una capa normal. ¿Qué quiere decir que es una capa normal? Es como si hubiéramos ido con el pincel y lo rellenamos con píxeles solamente. Y acá en el panel de desenfoque gaussiano, siempre asegúrense de tener previsualizar activado y podemos controlar el nivel de desenfoque. No lo desenfoquen demasiado porque si no se genera como una mancha y no es la idea. ¿Sí? Simplemente para que queden los bordes de esta forma, suavecitos. Ahí está. Lo mismo acá los valores del radio solo van controlando ustedes. Y pongo OK. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero cambiarle el color a esta sombra? Hay métodos para poder cambiar el color. No es que no lo puedo cambiar. Pero ya no tengo más las opciones. Si yo voy acá en la herramienta selección de trazado, tengo acá las opciones para poder cambiar el relleno, pero esta ya no es una capa de forma. Por más que yo haga un clic, fíjense que no me lo selecciona. Simplemente una capa común. Esto por un lado. Ahí ya tenemos una desventaja al haberlo rasterizado. Inconveniente número 2. Supongamos que quiero modificar el desenfoque que hice. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Nosotros podemos aumentar un poquito más el nivel de desenfoque. Pero ¿qué pasa si quiero disminuir los valores? Ahí lo puse en 0, en teoría no tendría que seguir desenfocado. Pero ¿qué pasa? Ese desenfoque ya quedó aplicado a esta capa y no se puede eliminar. Una vez que lo apliqué, listo, no hay paso, no hay marcha atrás. Lo rastericé y perdí las opciones de forma, le apliqué el desenfoque y no puedo modificar ese desenfoque. Solamente puedo aplicarle otro desenfoque nuevo, aumentando el nivel de borde con apariencia borrosa. Voy a volver para atrás. Control Z, hasta recuperar mi capita de forma. Filtro, desenfoque gaussiano. Vamos a cambiar y en vez de rasterizar vamos a elegir esta opción que dice convertir en objeto inteligente. Voy a dejarlo en el mismo nivel que antes, en 9. OK. Y fíjense que apareció algo distinto. Filtro inteligente, desenfoque gaussiano. ¿Qué diferencia hay con respecto a rasterizar y trabajar con el objeto inteligente? Si tengo desenfoque gaussiano, acá le hago doble clic y acá podemos controlar el nivel del desenfoque. No solamente puedo darle más desenfoque, sino que puedo disminuir el que yo ya apliqué. Y en caso que no me termine de convencer el desenfoque, yo puedo eliminar esto y agarrar el desenfoque gaussiano y arrastrarlo hasta el tachito. Sin ningún inconveniente. Y volver a aplicar de vuelta el filtro de desenfoque. ¿Qué pasa con las opciones
que yo tenía de forma. O sea, yo acá, por ejemplo, voy con la herramienta selección de trazado, intento seleccionado, pero tampoco me lo selecciona, es como si estuviera rasterizada. Si yo quiero cambiar las opciones de forma, al ser un objeto inteligente, que después le vamos a dedicar un capítulo a los objetos inteligentes, lo que tengo que hacer es doble clic, me abre otra pestaña donde me dice el nombre de la capa y una extensión. Y acá puedo cambiarle el color de relleno. Por ejemplo, lo cierro, guardo y vemos cómo se actualiza automáticamente. O sea, los objetos inteligentes me permiten conservar, o sea, las propiedades básicas del objeto y aplicar filtros o modificaciones que no afecten directamente a la capa, sino que es como que se crea otro elemento aparte para poder modificarlos. Esto es en versiones más nuevas. Vamos acá. ¿Qué pasa en versiones anteriores? Vamos a hacer lo mismo. Voy a agarrar la elipse. Bajamos. Nivel de opacidad. Ahí lo tenemos. Y aquí. Vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y acá me da dos opciones, OK o cancelar. Esta capa de forma se debe rasterizar antes de continuar. Desea rasterizar, o sea, no me da la opción de manera directa de trabajar con objetos inteligentes. Y a mí no me ha quedado otra que, si lo hacemos así, poner OK y perder la capa de forma. Vamos a poner cancelar. En la versión CS6 o versiones anteriores, lo primero que tengo que hacer es clic derecho sobre el nombre de la capa y desde acá convertirlo en objeto inteligente. Una vez que lo convertimos en objeto inteligente, recién ahora le aplico el filtro de desenfoque gaussiano. OK. Hacemos doble clic en el desenfoque gaussiano y fíjense que podemos continuar editándolo. Y OK. Si quiero hacer alguna modificación en la figura, por ejemplo cambiarle el color o aplicarle un trazo, hago doble clic en la capa, me avisa que se va a estar abriendo otra, o como fuese otro documento nuevo, y acá hacemos un clic en la forma y puedo cambiarlo. Cierro, le digo que sí, que lo guarde, y ahí ya lo vemos reflejado. Entonces, mientras que en las versiones más nuevas de Photoshop nos da la opción, la posibilidad de convertir en objeto inteligente y después aplicar el filtro, todo automáticamente, en versiones anteriores tenemos que hacer este proceso previamente. Primero convertir la capa en objeto inteligente y después ir a filtro, desenfoque gaussiano. Y cualquier modificación, aquí, cierro, guardo los cambios y al regresar ahí ya tengo todo el cambio hecho. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo?
Bien, continuamos. Bueno, hasta acá tenemos ya la parte de la sombra. Vamos a lo que es estos pequeños reflejos que se encuentran a los costados. Para poder hacerlo, vamos a hacer lo siguiente acá. Obviamente vamos a hacer una capa nueva. Vamos a empezar con estos pequeños reflejos que están acá al costado. Si yo voy con la herramienta pincel, vamos a cambiar el color, voy a hacer un clic en el color frontal y voy a poner blanco. Fíjense que estoy acá en la capa 1. Al pintarlo, obviamente yo puedo pintar en cualquier parte del documento, no necesariamente dentro del círculo. Si yo quisiera delimitar el área de pintar, puedo hacer lo siguiente. Con la tecla control presionada, fíjense que con la tecla control, al posicionarme, si me voy en el nombre no ocurre nada, simplemente está el icono de la manito. Pero cuando me posiciono sobre otra capa, vemos que hay como un recuadro con un borde punteado. Hacemos un clic, suelto la tecla control y vemos que se creó una selección. Así como está, voy a aplicarle una máscara de capa. Hago un clic en la capa para activarlo y acá, por ejemplo, voy a cambiarle el color. Y fíjense que se puede pintar por adentro y si yo me voy hacia afuera, fíjense que no se pinta. ¿Por qué? Porque es un área protegida. Recuerden que cuando trabajamos con las máscaras, la sección que está en blanco es lo que visualizamos y lo que está en negro es lo que no se ve. Acá en la capa podemos ver que sí se está pintando. O sea, yo estoy pintando por afuera. Vemos que esta parte está pintada. Pero acá no lo estoy visualizando, simplemente porque hay una máscara. Entonces yo puedo, por ejemplo, pintar por acá. Vemos cómo aparece, pero no lo visualizamos ya que tiene aplicada la máscara. Pequeños detalles a tener en cuenta. Vamos acá. Vamos al borrador. Vamos a hacerlo más grande. Chochis. Pic. Ahora. Vamos a blanco. Vamos a hacerlo más grande. Y acá es súper importante la dureza. Recuerden que la dureza tenemos 0% y 100%. Y la diferencia es el comportamiento que tienen los bordes. Si la dureza está al 100, vemos que los bordes son más definidos. Y si está en 0, los bordes son más suaves, más desenfocados. Voy con el borrador eliminando estas partes que están por acá afuera. Listo. Entonces acá 0%. Y al pintarlo, obviamente nosotros podemos cambiar después lo que es el nivel de opacidad y reducirlo. Pero para no tener que hacer esto de ir cambiando, lo que tenemos que hacer es, podemos ya reducir la opacidad en el momento que lo vamos a utilizar. Vamos a hacer el pincel más grande. Ahí está. Y acá, en la opacidad, lo reducimos. Por ejemplo, ahí en un 12% para empezar. Y vamos a ver. Y acá, vamos a ver. Me parece que tengo un pincel. Debo tener algo activado por acá. Sí.
estamos? Tengo otro tipo de pincel. Vamos a hacer vamos a reducir nuevamente la opacidad y vamos a probar de pintarlo. Pinceles generales. Vamos a hacerlo por partes. Más grande. Vamos a hacer la capa nueva por las dudas. Ahora sí me gusta más. Bien. Sé que había algo por ahí de todo lo que había estado borrando. Entonces acá voy a hacer una pasadita por ahí blanco. Fíjense que es demasiado tenue, apenas se nota. Pero lo importante es eso. Cuando nosotros usamos la herramienta pincel, funciona de una manera muy similar a un pincel de la vida real. Voy a hacer una capa nueva aparte. Fíjense que yo paso, cuando nosotros usamos una fibra, pasamos la primera vez. Al pasar una segunda vez, vemos que se va haciendo cada vez. Al momento que se hace una intersección, acá en la unión de esas varias pasadas, se va haciendo cada vez más oscuro. Entonces por ese motivo hice una pasadita, una primera mano de pintura. Ahí está, una primera mano de pintura general. Puedo ir con el borrador. Y ahí ir borrando. Esto por lo general en realidad se hace al final de todo. Entonces acá, una vez que le dimos la primera pasadita, la primera mano de pintura, en los bordes podemos hacerlo incluso un poco más pequeño. Fíjense cómo se va remarcando. Puedo hacer incluso más pequeño el pincel y ahí se va remarcando cada vez más. Después con la herramienta borrador, este es otro detalle, la opacidad del borrador está al 100%. Entonces, si nosotros pasamos al borrador, eliminamos todo lo que hicimos. Si reducimos, así como para trabajar con el pincel cambiamos la opacidad, si al borrador también le reducimos la opacidad, vamos a ver que el borrado va a ser un poco más suave y no va a eliminar todo directamente. Se puede bajar un poquito más también. Esto obviamente es prueba y error, o sea, no es que con hacerlo una sola vez ya queda, es ir probando, ir cambiando los ajustes, los valores de opacidad.
El tamaño del pincel también se va modificando. Y si de repente digo, no, la verdad que no me gusta cómo está quedando, elimina la capa, porque recuerden, estamos trabajando en capas individuales. Hacen una capa nueva, control, selección y máscara. No se olviden de hacer un clic en la capa antes de empezar a pintar. Y lo hacen nuevamente. El tamaño en un principio va a estar grande para que sea más cómodo y más sencillo de trabajar. Y después lo van achicando. En este caso en realidad el brillo tendría que venir de este lado, ya que la supuesta luz viene en esta dirección, entonces acá donde tendría que estar más el brillo. Y después con el borrador, bajo opacidad, se va haciendo la mezcla. E incluso hay una herramienta llamada desenfoque. Nosotros acá vamos a aumentarlo, podemos darle el color, o sea, lo podemos pintar. Y ahí va quedando. Y acá hay una herramienta donde está la gotita. Esta que está acá, esta es la herramienta desenfoque. Fíjense que acá nos muestra una pequeña guía de cuál es la utilidad y cómo es que se comporta. Nosotros podemos pasar esta herramienta directamente y generar también un efecto de desenfoque, incluso para suavizar más algunas zonas que no hayan quedado muy bien. La intensidad se puede aumentar o disminuir, depende de cuán desenfocado queremos que quede. Y siempre ir guardando cualquier modificación, cualquier cosita que vamos haciendo, por más chiquita que sea, ir guardando. Por ejemplo, quedan unas marcas no muy bonitas, pero para no tardar demasiado, vamos a dejarlo hasta acá. Después, para hacer el pequeño círculo, este que está en el medio, herramienta elipse, selección de trazado, y acá lo podemos ubicar. Este tiene un pequeño degradado muy tenue. Entonces, para hacer el degradado de las formas, acá en las opciones de relleno, hacemos un clic en la opción degradado. Y desde acá podemos
Vamos a movernos un poquito para visualizar los cambios. Entonces acá tenemos el degradado. Tenemos un pequeño panel para poder editar el degradado, pero podemos acá, por ejemplo, hacer un clic en uno que ya está armado y modificarlo. Ups, demasiado amarillo. Voy a capturar este color y lo voy a hacer un chiquitín más clarito. Hago doble clic y para que se note un poquito más que es un degradado, voy a hacerlo un poquito más oscuro. Y acá con la herramienta texto ponemos el numerito. Tengan presente, en el caso de los textos, tengan muy en cuenta el tipo de letra. Por ejemplo, acá yo lo escribí, me muestra que está el número 8, pero no lo puedo visualizar. Eso es por el tamaño, que es demasiado pequeño. Entonces, cuando yo estoy con la herramienta texto y hago un clic, puedo cambiarle ya el tamaño. Voy a poner, por ejemplo, un 72. Y acá vamos a ponerle negro y 8. Transformación libre. Y tenemos el número. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Aquí. Bueno. Acá tenemos un pequeño destello que, bueno, esto mucho no me gusta, así que vamos a hacerlo distinto. Vamos a crear una capa nueva. Yo puedo crear la cantidad de capas que necesite, o sea, no hay un límite de capas. Y acá vamos a ponerle blanco, un poco más pequeño, y la opacidad vamos a reducirlo. Entonces acá si tenemos lo que es la sombra en esta dirección, entonces suponemos que lo que es la luz viene de esta dirección. Por lo tanto, si se genera algún reflejo, podría ser acá. Entonces acá podríamos hacer un pequeño destello. Y acá le podríamos hacer una máscara, o sea, la máscara la voy a hacer ahora, o podemos ir directamente con la herramienta borrador e ir eliminando. Vamos a cambiar el tamaño, la dureza al 0% y la opacidad la voy a aumentar al 100%, porque quiero primero eliminar y mejorar esto.
Esto se puede hacer en otra capa distinta. Cambiamos el tamaño del pincel para hacerlo cada vez más pequeño. Pueden acercarse, alejarse, todo depende de lo que necesiten. Bajamos un poco la opacidad. Y ahí podemos tener como un pequeño destello, un reflejito, un algo. También, si yo quisiera hacer otro tipo de... Fíjense que esta es una capa. En caso no me haya gustado, esto lo puedo eliminar tranquilamente. Hay una opción dentro de Photoshop que nos permite crear destellos. ¿Cómo es esto? Si yo voy a filtro, estilizar, era interpretar, ahora sí. En interpretar tenemos una opción llamada destello. El tema es que me está hablando, yo acá tengo activada la capa de texto. Voy a hacer una capa nueva, voy a repetir el mismo proceso, interpretar, destello, y me dice lo siguiente: no se ha podido completar el comando destello porque el área seleccionada está vacía. A no ser que contenga información, no puedo utilizarlo. Pero ¿qué tipo de información tiene que contener esta capa para que yo pueda usar el destello? Si yo, por ejemplo, vamos a pintar acá, interpretar, destello, vemos que sin ningún problema apareció esta herramienta. Pero vemos que si yo, por ejemplo, le pongo OK, no pasa absolutamente nada. Para usar la herramienta de destello, la capa la voy a rellenar. Vamos a edición, rellenar, color negro. Y desde el menú filtro, interpretar, destello, ahí recién podemos visualizar el destello. Podemos cambiar el posicionamiento que va a tener, la cantidad de brillo que va a estar emitiendo también. Dependiendo acá el tipo de lente, vamos a conseguir distintos acabados. En este caso voy a usar la primera opción. Si pongo OK, ahí tenemos ya nuestro destello aplicado. Obviamente no podemos ver el resto del diseño porque nosotros lo rellenamos todo de negro. Desde el menú, desde el panel capas, tenemos acá una lista desplegable que son modos de fusión, que eso después cerca del final del curso vamos a estar viendo las distintas opciones. Dependiendo qué opción seleccionemos, vamos a obtener un resultado diferente. Como en este caso yo quiero eliminar lo que es el fondo oscuro, voy a trabajar con este grupo que me va a permitir aclarar la imagen. Así que vamos acá, tenemos aclarar, y acá por ejemplo tengo la opción de trama que lo que hace es realzar un poco los blancos de la imagen. Me voy a quedar con trama, este está bonito. El destello lo podemos posicionar y lo podemos ubicar en otro lado. Entonces, fíjense que ahí tenemos un destello. Entonces tenemos las opciones de, podemos aplicar un destello como este, dependiendo de donde nosotros lo ubiquemos. Va a quedar bien. Algunas partes, por ejemplo acá podemos ver este borde. Vamos acá,
le aplicamos una máscara y con la herramienta borrador podemos ir borrando. Podemos reducirle la opacidad. Y borramos esa pequeña línea. Entonces son distintas formas de poder trabajar, distintos efectos. Yo puedo seguir añadiendo más capas y agregarle algunas otras modificaciones que quiera realizarle al diseño. ¿Alguna duda con esta última parte de los destellos? ¿Algo que no se haya entendido? Bien. Aquí. En versiones anteriores ese mismo efecto de destello también lo tenemos. Simplemente tenemos que recordar de rellenar primero en su totalidad. En este caso vamos a ponerle negro. Filtro, interpretar, destello. Y acá lo tenemos. Brillo más o menos. Y después acá, en vez de normal, habíamos puesto, por ejemplo, aclarar. Vamos a mover y lo podemos cambiar. Y le hacemos ahí el destello. Acá, por ejemplo, genera un destello circular. Y podemos hacer directamente, acá yo hice unas pequeñas líneas, pero puede hacer un foquito circular, tal cual como lo muestra en el destello. Así que bueno, esa sería la actividad que van a tener ustedes de tarea. Tengan en cuenta que lleva tiempo para que quede bien. Siempre vayan, cuando seleccionan una herramienta, fíjense en los niveles de opacidad, en la dureza, o sea, en esos dos detalles para poder trabajar bien. El borrador también, acá la opacidad se puede ir aumentando, disminuyendo, todo eso se puede cambiar. Y la otra parte más importante, trabajar en capas por separado. Cosa que si algo que hicieron no les gusta, simplemente agarran la capa y la pueden eliminar sin ningún inconveniente. Y súper importante siempre guardarlo. Tiene el atajo al teclado, control S, para ir almacenando todos los datos. Pueden ocultar las capas en caso que lo necesiten. Acá, por ejemplo, voy a darle un poquito más de luz en el lateral y voy a hacer una capa nueva, control, para activar una selección y una máscara. Y acá activamos la máscara, la capa. Y ahí se puede aumentar incluso lo que es la parte de la luz. Y da como un efecto como más pulido.
Y se puede seguir cambiando. Fíjense que no necesariamente tienen que estar acá adentro para poder hacerlo. Pueden estar en el borde. Como tienen una máscara aplicada, están desde acá afuera y pueden hacer los cambios. Todo donde sea que quieran aplicarle el efecto de destello, de brillo. Siempre importante trabajar con la máscara. Bien, vamos a volver a poner el otro destellito que me gustó y lo guardamos. En general, ¿alguna duda que haya quedado? Puedes eliminar simplemente las capas donde tenés los fondos. Puedes eliminarlos directamente. Lo único que acá en este caso el destello, como le colocamos un modo de fusión, los modos de fusión mezclan los colores de una capa con la capa que se encuentra debajo. Si yo elimino los fondos, obviamente esta capa ya no la voy a poder utilizar. Y me quedaría ahí con el fondo transparente. Si yo lo guardo, voy a ir a guardar como. En la lista desplegable, suponiendo que yo quiero reutilizar este diseño y llevarlo, supongamos a Corel o Illustrator, al guardarlo, lo voy a guardar en formato PNG para que conserve esa transparencia. Vamos a ponerle OK. Y acá lo tenemos bola 8. Si yo abro ya sea CorelDRAW o Illustrator, así tengo, acá está Corel, esta imagen tranquilamente podría trasladarla al otro programa. Pero lo importante sí es guardarlo en formato PNG. Si yo esto lo guardo en JPG, lo que va a hacer es colocarle un color de fondo por defecto, que va a ser blanco. Le aumento acá la calidad, porque lo que es el formato JPG comprime, o sea, reduce el tamaño del archivo, para que no pese tanto. Entonces al comprimirlo y reducirlo, le baja un poquito la calidad. Entonces acá tengo mi documento nuevo. Puedo ponerle un fondo cualquiera. Y desde acá lo importo. Y ahí lo tengo. De acá no lo puedo editar, simplemente es una imagen, una fotito. Es bueno dependiendo de la utilidad de la imagen. Se guarda en formato JPG para poder exportarlo por el peso del archivo. Si yo tengo que publicarlo, supongamos que armo un diseño y quiero subirlo a las redes sociales, no lo puedo dejar en formato Photoshop porque no se va a poder abrir. Entonces en ese caso se guarda en formato JPG. Pero si yo estoy armando un logo y se va a estar viendo en una página web, lo van a estar publicando, entonces tiene que estar en formato PNG para que conserve la transparencia.